Hola, mi nombre es Gilberto Sánchez Manes. Llevo 10 años en el área de las pruebas de software y voy a ser el encargado de impartir el curso Behavior Driven Development Discovery. Behavior Driven Development es un enfoque ágil para la entrega de software que comprende 3 prácticas básicas que son Discovery, Formulation y Automatización. Se ha demostrado que BDD tiene éxito en miles de proyectos en todo el mundo, en diferentes plataformas, en diversas industrias y varios tamaños de proyectos. BDD se basa en un conjunto de prácticas que se originan en la experiencia de muchas personas durante muchos años, trabajando para descubrir mejores formas de entrega de software. Sin embargo, hay un periodo de aprendizaje, o más exactamente un periodo de práctica, para que BDD pueda llegar a ser con el tiempo un retorno de inversión adecuado. Esta serie de cursos que vamos a estar teniendo iniciando por está inspirado en los libros creados por Gaspar Nagy y Seth Rose de BDD Books. En este curso veremos la primera práctica, que es Discovery, que nos guiará a través de la adopción integral de Behavior Driven Development, incluidas las prácticas, especificaciones necesarias y todo para impulsar con éxito el desarrollo utilizando especificaciones creadas en colaboración y documentación viviente. Lo que no está en este curso y no vamos a considerar es que no vamos a ver la formulación, no vamos a ver documentación, cómo estructurar nuestros files, no vamos a ver Gherkin, no vamos a ver herramientas de automatización ni Cucumber ni SpecFlow, no vamos a ver nada de código, ya que la primera etapa tiene que ver con el descubrimiento de qué es lo que vamos a trabajar, a testear, a desarrollar. Durante el primer módulo, del cual llamamos Introducción a Behavior Driven Development, vamos a revisar que justamente hay desafíos para los que se creó BDD. Las fallas causadas por malentendidos dentro de un equipo de proyecto, vamos a mostrar cómo los ejemplos y los escenarios que estamos trabajando nosotros o que vamos a formular a partir de ellos constituyen excelentes puentes entre los requisitos comerciales y las especificaciones técnicas, tratando de eliminar ambigüedades de manera efectiva. También en este módulo vamos a discutir la relación entre BDD y las pruebas, que es algo que nos importa bastante. Cómo están relacionados, pero a la vez son un poco distintos. El enfoque de BDD es la colaboración, lo que lleva a requisitos claros, entendidos por todo el equipo. Los ejemplos que vayamos creando van a ser excelentes casos de prueba y una vez que estén vinculados, una excelente documentación también, por lo que definitivamente se realizarán estas pruebas basadas en el entendimiento de estos requerimientos. En el módulo 2, llamado Iniciando el Descubrimiento, vamos a conocer nuestro peculiar equipo de desarrollo, los cuales van a crear una aplicación llamada Where is my food, con la finalidad de empezar a utilizar técnicas de conversación estructurada para generar los requerimientos de un sistema. Nos enfocaremos en la técnica de Example Mapping, descrita por Matt Wayne. Es simple, está bien documentado y da como resultado una grabación visual de la conversación que comunican claramente los acuerdos a los que se llega, así como las preguntas que se quedan sin respuestas. Todos los proyectos de desarrollo de software dependen de requerimientos bien entendidos, pero el enfoque descrito aquí funciona particularmente bien para los métodos Lean y Agile, que son de uso común en la actualidad. En el tema 3, ejemplos en BDD, vamos a ver cómo podemos tomar un poco de práctica para ser bueno en la creación de ejemplos concretos que eliminen la ambigüedad al tiempo que los mantienen fácil de leer y mantener. Tampoco son suficientes los ejemplos que por sí solos deben crearse para ilustrar reglas comerciales, y esas reglas deben documentarse junto con los ejemplos. Vamos a discutir en este módulo la anatomía de un buen ejemplo, compuesto por un contexto, una acción y un resultado. Y vamos a enfatizar la necesidad de usar datos concretos apropiados, los cuales, por lo general, en el caso de un ejemplo, debe ilustrar una sola regla y contener solo los datos esenciales para comprender el comportamiento de dicha. Para finalizar, quién hace qué y cuándo, vamos a mostrar cómo se puede integrar BDD en el proceso de desarrollo y responderemos a algunas preguntas comunes como ¿quién debe escribir los escenarios?
¿A quién necesitamos para participar en el proceso de requerimientos o talleres? ¿Y deberían los testers o los desarrolladores automatizar los escenarios? Vamos a descubrir el enfoque BDD con más detalle. Revisaremos cómo lograr que los representantes comerciales, los business analysts, se involucren plenamente en el enfoque de BDD y qué tipos de desafíos podrían enfrentar. Verás que la clave para adoptar BDD con éxito es demostrarle a la empresa el valor de colaborar en equipo en nuestra entrega. No existe una receta fija. Para esto, se deberá desarrollar y refinar la estrategia según el contexto de nuestro proyecto. Practicar una colaboración real es la única forma de demostrar que BDD puede funcionar en su contexto. ¿Qué tal? Ya estamos en el módulo 1, Introducción a Behavior Driven Development. El propósito de desarrollo de software es ofrecer soluciones a los problemas del negocio. Un desafío continuo es verificar que el software realmente satisfaga los requisitos. Los métodos de cascada tenían ciclos de retroalimentación lentos que, incorporados, lo que permitían era proyectos que se desvían fácilmente y seriamente de las metas que tenemos. En respuesta, la industria comienza a experimentar con metodologías como lo es Extreme Programming y lo que es Agile. Aquí vemos una representación de un framework que es Scrum para ver que tenemos estas dos. Las iteraciones ágiles a menudo se implementan incorrectamente como mini waterfall, mini cascadas. Los equipos realmente pasan semanas implementando una historia de usuario y después de eso viene la prueba para asegurarse de que lo hicieron bien. Cuando descubren un error, tienen que solucionar el problema y volver a probar la historia. Un proceso que al final del día es tedioso y tenemos cuellos de botella, hace esto lento. Se convierte en un cuello de botella. El retraso resultante en la retroalimentación continua limita los beneficios que pueden ofrecer lo que realmente debería ofrecer los métodos de desarrollo ágil. Llega en este tiempo lo que es TDD o también Test Driven Development. Ayuda a acelerar el ciclo de retroalimentación al exigir que los equipos escriban pruebas automatizadas antes de escribir el código. Eso en sí mismo aún no es suficiente, pero ayuda. Y como podemos ver, tenemos que escribimos una prueba que falle, hacemos que la prueba pase y tenemos que estar refactorizando. En los primeros días, JUnit, una herramienta de pruebas unitarias muy importante en la parte de Java, requiere que los desarrolladores usaran la palabra test o la palabra prueba en los nombres de los métodos que ellos estaban creando y con esto enfatizar demasiado un objetivo de las pruebas unitarias a expensa de otros objetivos como lo es el diseño y la documentación. Entonces ellos decían, primero tengo que tener mi prueba y quiero que diga específicamente que es una prueba, pero ya la funcionalidad se va perdiendo como tal a la hora de dárselo, por ejemplo, al usuario. Y con esto, pues, se iba perdiendo la definición de lo que queríamos. Nos enfocábamos más en que pasara ese tipo de prueba y no en que realmente fuera lo que el usuario definía. Entonces, para esto, se da un nombre y se da un orden. Antes ellos le llamaban order test, que separaban el requisito comercial tan pronto como se completaba la prueba y a medida que pasaba el tiempo, la brecha se iba haciendo más y más y más grande porque, como comentaba, estaba la prueba, pero eso no indicaba que la prueba realmente fuera lo que el negocio necesitaba. Entonces, esta persona que vemos en pantalla, Dan North, notó este problema, que aún así no solucionaba el tener este TDD, estas pruebas no solucionaba realmente esa brecha, y surgieron algunas reglas prácticas para nombrar y estructurar los métodos de prueba para preservar su conexión con los requerimientos. También explicó que la forma más fácil de verificar si nuestras pruebas expresaban el comportamiento esperado era mostrárselos a los business analysts, a los representantes comerciales, y sin embargo la gente de negocios rara vez pues lee el código. Eso ya era un pequeño problema. Por lo que Dan desarrolló una pequeña herramienta que realizó algunas transformaciones, unas modificaciones simples para que los resultados de las pruebas fueran leíbles, pero ya sobre el negocio, no sobre
el desarrollador, no sobre el tester, sino que el negocio es el que ya tenía que predominar estas reglas y ese entendimiento. Y llamó a este concepto desarrollo impulsado por comportamiento o Behavior Driven Development, eliminando intencionalmente la palabra test de Test Driven Development para alentar a las empresas, a los empresarios, a los business cases a permanecer comprometidos durante todo el proceso de desarrollo. Entonces BDD ayuda a mantener una conexión entre los requisitos y el software que estamos creando, tal y como un puente. Entonces, cuando ya tenemos este puente creado, ya tenemos ejemplos o podemos crear ejemplos para crear esa conexión. Y cada prueba es un ejemplo. Vamos a ver más adelante de qué estamos hablando. Cada ejemplo es una expresión de un comportamiento requerido del sistema. Si tienes varios ejemplos o suficientes ejemplos, defines el comportamiento del sistema y a la vez has documentado los requerimientos necesarios para la aplicación. En este caso, las empresas, los empresarios, los business analysts siguen comprometidos con qué es lo que se está desarrollando porque los ejemplos que vamos a estar creando expresan en un lenguaje empresarial. Ya no es código, ya no son métodos, es texto plano, texto en español, en inglés, en alemán, etc. Y se conserva una retroalimentación rápida para entender que lo que se está haciendo es lo correcto o no, y también se pueden automatizar. Aquí vemos estos ejemplos donde a menudo se escriben utilizando las palabras claves given, when, then, o en español dado, cuando, entonces, presentadas por la persona que tenemos en la imagen, que es Chris Matz, y a ellos él les llamó a escenarios. Se fijan en este texto que podemos leer nosotros, no tiene nada que ver con un método, no tiene nada que ver con un patrón de diseño, es texto plano, entendible, y esto hace que obviamente la brecha entre desarrollo y lo que es business sea muy línea o muy fina y que ellos puedan colaborar y que siempre estén colaborando, obviamente, siempre estén involucrados. Los escenarios representan los detalles de los requerimientos y son lo suficientemente formales como para ser ejecutados por una computadora. Como sabemos, en este curso no vamos a ver herramientas, pero vamos a tener más adelante cursos en la plataforma que tienen que ver con Cucumber, que tienen que ver con SpecFlow. Estas herramientas que nos van a ayudar a que el proceso llegue a ser automatizado y dar una retroalimentación sobre la implementación. Los equipos a veces escriben sus propias herramientas, tú puedes crear tu propio software para poder implementar BDD, pero ya hay varios que ya mencionamos, como los Cucumber, SpecFlow. Gaspar Nagy es el creador de SpecFlow, por eso es que es una persona que tiene mucha experiencia y en cual basamos estos cursos. En un proyecto que sigue el enfoque BDD, recopilamos y discutimos ejemplos mientras trabajamos con una historia de usuario. Usamos los ejemplos para explorar e ilustrar el comportamiento esperado en el dominio comercial. Como podemos ver aquí, este ejemplo de lo que vamos a ver de una user story. Las historias de usuario realmente se dividen en criterios de aceptación o reglas comerciales, pero a menudo están sujetas a malentendidos. Eso no las hace perfectas. Centrarse en los ejemplos aclara la intención de estas reglas. Cada regla debe ilustrarse como uno o más ejemplos. Sin embargo, los ejemplos también nos permiten explorar nuestra comprensión de una regla. La exploración a menudo conduce al descubrimiento de complejidades y suposiciones que de otro modo no encontramos hasta mucho tarde en el proceso. Aquí en este ejemplo de User Story, as a customer, I want to see recent orders in my account so that I can track the order and know when it will arrive. Eso es lo que nos dice la historia. Yo, un usuario, en este caso la persona que va a comprar, quiero ver las órdenes que ya he pedido en mi cuenta para obviamente tener ese tracking, ese rastreo y pues a saber, por ejemplo, cuándo va a llegar. Abajo, como dice, es el acceptance criteria. El primer criterio de aceptación es lista de órdenes de los pasados 12 meses, obviamente acomodados, en este caso, del más reciente. En el segundo, clic en la orden para ver los detalles de cada una de ellas. En el tercero, details include order date, price, ship and status, información que tiene que ver con la compra. Y el último tiene que ver con should have an easy return button, un botón
Pero bueno, aquí si se fijan, si nos fuéramos más críticos, pudiéramos decir qué es un botón de retorno fácil, cómo sería, dónde estaría, en qué momento estaría. La lista de las órdenes de los pasados 12 meses, ordenado, reciente, eso es un poco más claro, pero podemos empezar a tener más y más preguntas para poder hacer que esta user story realmente sea clara y trabajar en ella. ¿Cómo vamos a empezar más adelante a ver cómo hacer ejemplos? ¿Qué es, a qué se refiere los pasados 12 meses? ¿Se incluyen los pasados 12 meses del año o únicamente los 12 meses, incluyendo a años anteriores? ¿Qué va a pasar con los años posteriores? ¿Qué es el order date? ¿Cómo va a estar formateado esa fecha? ¿El precio? ¿Cómo lo tengo que ver yo? El estatus, que si tiene colores. Se fijan, hay muchas cosas que podemos empezar a preguntarnos, ya que la user story no es perfecta, pero cuando empecemos a dar ejemplos, es cuando vamos a empezar a tener la solución de esto. Una vez que la historia de usuario está preparada, ya se discutió, ya se refinó, el equipo debe de empezar con la fase de desarrollo. Usando BDD, los equipos implementan el comportamiento esperado que se ilustra en los ejemplos que vamos a empezar a crear con el fin de utilizarlos para impulsar el desarrollo formulando algunos de ellos en escenarios. En el ejemplo que vimos anteriormente, vamos a ver un ejemplo de, bueno, ¿a qué se refiere con el order date? Bueno, pues el ejemplo es así, viene un usuario que le vamos a dar nombre, este usuario con nombre, la fecha la tiene que ver en mes, día, año, por ejemplo. Ese ya es un ejemplo que vamos a convertir en un escenario porque ya tenemos incluso datos que pueden ser válidos o inválidos. Con el desarrollo basado en pruebas, regresando a TDD, vamos a enfocarnos un poquito en ver cómo trabaja nuestro BDD. Ya vimos el beneficio, ya vimos lo que vamos a utilizar. Vamos a regresarnos un poquito porque ahora tenemos que ver cómo en su mecanismo interno BDD es cómo trabaja. Entonces, Test Driven Development, primero, como hemos visto, se escribe la prueba, se hace que se falle y luego empezamos la limpieza del código. Vamos a ver que la prueba que falla la voy a resolver para que pase y ya refactorizo lo que viene para que ese método o esa acción sea la adecuada y podamos pasar a otra prueba. En el caso de BDD, si se fijan, engloba una parte externa, pero con los mismos pasos. La diferencia es que impulsa el desarrollo de una manera muy similar a TDD, pero los escenarios a menudo se expresan en un nivel superior. Comenzamos escribiendo un nuevo escenario que inicialmente debería fallar. Luego implementamos iterativamente el código que vamos nosotros a empezar a aplicar y automatizar hasta que el escenario finalmente pasa. Una vez que hacemos que el escenario pase, vamos a limpiar el código base, que eso es la refactorización, para poder pasar al siguiente escenario. Entonces, si lo vemos ya de una forma más granular, está TDD en su forma más unitaria y BDD ya en su forma de negocio, siguiendo el mismo proceso. Y recuerda que se le quitó la T para no confundir únicamente el negocio y que si fuera por un comportamiento más que por una regla de implementación hacia un método o hacia una clase. Vamos a definir más formalmente ya lo que es BDD. Ya hablamos de un poco de historia, de cómo evolucionó de un TDD a un BDD, cuáles son un poquito las características, qué son estos ejemplos que vamos a empezar a trabajar en este módulo, en este curso en general. Pero ahora sí vamos a ponerlo como una definición un poco más formal. Entonces, BDD o Behavior Driven Development es un enfoque ágil para el desarrollo de software que insiste en que los requisitos detallados para una característica o un comportamiento deben ser definidos en colaboración por los equipos, en este caso de negocio y de entrega. Entrega incluye desarrollo, testing, etc. El resultado de esta colaboración se documenta utilizando terminología comercial que se puede entender sin ambigüedades. No hay métodos, no hay clases, no hay CSS, nada de eso. Finalmente, la documentación está estructurada de una manera que permite actuar como pruebas automatizadas o escenarios automatizados que van a verificar que el sistema se comporte según
lo que el texto dice, según lo previsto. Los beneficios que tenemos nosotros al usar BDD es, primero, dar una retroalimentación sobre la correcta implementación para los desarrolladores. También una retroalimentación sobre la solución para el Product Owner. Vamos a describir el comportamiento implementado que ayuda a los Business Analysts a comprender la funcionalidad existente. Otro beneficio es que nos da una señal a los ingenieros de prueba, a los testers exploratorios manuales, que una característica está lista para probar. O sea, un feature está listo para probarse. Proporciona una red de seguridad para los developers, identificando cualquier efecto secundario no deseado en los cambios. Proporciona documentación detallada de la aplicación para el equipo de soporte, ya que, como vemos, es texto plano, pero que cada texto sirve como pasos o un proceso a implementar. Define un lenguaje de dominio que es entendido por todos. Es una de las partes también muy claves. Vamos a ver lo que es el flujo de implementación de BDD. BDD es un enfoque que ya hemos mencionado otras veces, que es ágil, y se compone de estas 3 prácticas que deben abordarse en el orden que estamos mostrando. No podemos modificarlo a nuestro antojo. Por eso cada una tiene una fase, y esa fase, si no se implementa bien, no pudiéramos seguir con la que se tiene que ejecutar después de implementar una. En este caso, la primera práctica, que es el curso en el que estamos viendo y que vamos a enfocar justamente, es el discovery, el descubrimiento, también, que es una actividad colaborativa estructurada, y lo definimos de esa forma, que utiliza ejemplos concretos para descubrir las ambigüedades y los malentendidos que tradicionalmente hacen fallar los proyectos de software. En la siguiente etapa viene Formulation, en el cual tendremos un curso también de esta etapa, ya que son importantes. Durante el descubrimiento, estos ya se formulan. Ahora sí vamos a ver lo que es Gherkin, ya vamos a ver los escenarios, y que los escenarios sean obviamente leíbles, siguen siendo leíbles para el negocio. No vamos a perder de vista eso. Y la revisión posterior de los escenarios brinda la confianza de que el equipo realmente ha entendido lo que se está construyendo. Y por último viene la automatización, a lo cual también vamos a tener cursos enfocados en Cucumber, en SpecFlow, y combinación de ellos como REST Assured, Selenium y móvil, etc. Pero esta ya es la última parte, la automatización, la que se escribe ahora sí código, se convierte en esos escenarios de prueba ya en un código leíble, y los beneficios pues son muchos y variados en cuestión de automatización. Cuando pasan las pruebas, el equipo puede estar seguro de que se ha entregado el negocio, lo que se necesita. Las pruebas pueden dar al equipo de desarrollo una red de seguridad cuando llega el momento de modificar el código. Y otra ventaja también es que las pruebas forman documentación viviente, cómo se comporta el sistema, legible por la empresa. Documentación viviente porque, como ven, es texto plano y siempre lo vamos a tener actualizado. En el momento en el que un feature cambie o una característica cambie, va a cambiar en ese mismo momento, y por ende va a tener que refactorizarse todo ese proceso. Pero ya no tienes que ir y esperar a un documento estático, revisar si algo cambió, sino que como tus mismos escenarios son tus mismas pruebas y son tu misma funcionalidad, en ese mismo momento cambia y la documentación se actualiza, y para estar al día a día. Llegamos a la parte donde vamos a comparar lo que es el testing y BDD. Mencionamos anteriormente que la palabra prueba, la palabra test, se había omitido intencionalmente del nombre de Behavior Driven Development. El objetivo era lograr una mejor participación a los representantes comerciales, business analysts, product owners, para porque ya que escuchaban antes la palabra pues test, como que lo relacionaban más a la parte de desarrollo. Pero ahora, cuando escuchan por primera vez sobre BDD, en el caso de los testers, tienen dudas sobre cómo va a afectar nuestra actividad, nuestra función, nuestras responsabilidades, y en dónde estamos o cómo es que debemos implementar BDD. Entonces, resolvió la parte del negocio de quitarle
ese entendimiento de desarrollo en la parte de prueba, pero ahora a la parte operativa, en el caso de los testers, pues les dio más dudas y obviamente esa inconformidad tal vez de no saber cómo implementar. Hay que aclarar que BDD no va a reemplazar las pruebas clásicas, nuestros casos de prueba y las habilidades de prueba. Eso sí no lo va a hacer. De hecho, BDD en sí no define cómo se debe realizar la prueba. Para eso tenemos que hacer las técnicas, tenemos que utilizar los tipos de prueba. Eso sí, igual. En cambio, va a ser una herramienta que proporciona un conjunto de pautas prácticas que facilitan el proceso de nuestra prueba ágil. El concepto básico de la prueba ágil es mover la responsabilidad de las pruebas de encontrar e informar problemas de la aplicación para, en vez de encontrarlos, es evitarlos, que no se den, incluso que no lleguemos a reportarlos. Entonces, BDD nos va a ser una herramienta de apoyo. Y no le tengas miedo, como tester vas a tener que tener el conocimiento básico de creación de casos de prueba, de técnicas, de tipos de prueba, para poder con BDD de la mano crear estos escenarios y crear estas pruebas para nuestro software. Ya hemos hablado un poquito de BDD y hemos escuchado la palabra documentación viviente o living documentation. En este caso, ya lo mencionamos, es un tipo de documentación que nunca se desactualiza o al menos se le informa de inmediato cuando se tiene que cambiar. Como son estos escenarios que ya tenemos, es fácil ver ya la forma en la que están estructurados. Forman una especie de estructura viva cuando los tenemos todos juntos, cada funcionalidad, cada escenario. Es porque siempre podemos verificar y tenemos que estar corroborando que el escenario sigue siendo compatible con la aplicación en la que estamos trabajando y si no, hay que, en este caso, modificarlo y refactorizar todo el proceso. En el caso de que el escenario siga siendo compatible con la funcionalidad, el escenario va a pasar. Si no, entonces el escenario tiene que fallar y tenemos que modificarlo. Probablemente se va a modificar gracias también al lenguaje omnipresente que se tiene. En este caso son palabras en inglés, en español, en alemán, como tú generes tu documentación, que incluso los representantes comerciales, product owners, empresarios, todos ellos van a saber de inmediato que la expectativa de esa funcionalidad cambió o no se va a cumplir y hay que modificar. Entonces, por eso se le llama Living Documentation, porque siempre estamos actualizando los escenarios, siempre estamos trabajando sobre ellos y no tenemos un documento externo que tenemos que actualizar cada 2, 3 meses, cada 6 años, cada que se nos acuerde, sino que como nuestra misma prueba, nuestros mismos escenarios están ahí, tienen que estar actualizados día con día. Es más difícil ver cómo se pueden usar estos escenarios como documentación, eso sí es una realidad. Los usuarios objetivos de este tipo de Living Documentation son los representantes comerciales, los Product Owners, los Business Analysts, y también el equipo de desarrollo, todas las personas incluidas, el equipo operativo, incluido testing, incluido DevOps, cualquier tipo de persona, soporte, etcétera. Y estos escenarios están escritos en el lenguaje que usa términos del dominio del negocio. Si es un bancario, si es algo médico, si es de aseguradoras. Y obviamente siempre tienen que ser legibles hacia todos para los usuarios finales. Por lo tanto, hay que aclarar que los escenarios no reemplazan la documentación del usuario final ni la ayuda en línea, pero sí momentos que nosotros estamos trabajando. Llegamos a un video donde vamos a hablar de los mitos que existen sobre BDD. En la pantalla podemos ver el mito y vamos a ver la realidad. En este caso, el mito es que puedes escoger y elegir la práctica en cualquier orden. Como lo vimos anteriormente, a menos que hayas realizado un buen trabajo de descubrimiento efectivo, tratar de formular los escenarios, todo eso después lo automatizas. Si no lo haces en ese orden, va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, tienes que seguir el discovery, el formulation y por último la automatización o la automation. Si no, no va a servir esta práctica. Para el segundo mito que tenemos es que puedes automatizar escenarios después de implementar el código.
La realidad es que mucha gente usa Cucumber para realizar pruebas de automatización para buscar después de que el código ya se haya implementado. Esa es una forma perfectamente razonable de automatizar las pruebas, pero no es BDD. No tiene nada que ver con BDD. Únicamente está automatizando, pero no está siguiendo el verdadero flujo, el verdadero ideal de BDD. Y otro mito, el descubrimiento no necesita una conversación. La realidad es que vemos muchos equipos que intentan dejar el trabajo de identificar ejemplos y de convertirlos en escenarios formulados a una sola persona del equipo. A veces lo dejan al Scrum Master, a veces al Product Owner. Y la realidad es que no es así. Eso no es BDD. El trabajo de descubrimiento, la parte de Discovery que vamos a ver en este curso que estamos viendo, se debe realizar en colaboración reuniendo a todos los representantes de los diferentes especialistas de cada área, porque cada uno debe de compartir la comprensión sobre lo que se va a construir. La persona de negocios, el desarrollador, el tester, el diseñador, todos deben estar involucrados. De hecho, hay una junta que se llama Tres Amigos o Tres Amigos, donde pueden ustedes implementar esta parte de colaboración y crear realmente lo que se necesita. Usar Cucumber significa que estás haciendo BDD. El último mito, y creo que es el peor que me he topado en diferentes empresas. El hecho de que estés usando Cucumber no significa que estás haciendo BDD. Hay mucho más en BDD que usar Cucumber. Tienes a las empresas diciendo, vamos a utilizar Cucumber porque lo está utilizando X o Y empresa o porque es la moda. Y no debe ser así. Quedan unos escenarios horribles, no son leíbles, no son mantenibles y dejan fuera lo que es BDD. Si tú estás usando Cucumber sin ninguna intención, sin ningún procedimiento y alejado de BDD, créeme que lo estás haciendo completamente mal. Y lo único que estás haciendo es crear una área o una capa de complejidad a tu proyecto que ni te va a ayudar realmente a resolver un problema, sino que lo único que estás haciendo es crear esa complejidad para que tú no puedas completar las pruebas y dejando la automatización, en este caso, como algo inútil que no va a servir. Entonces tienes que apegarte a lo que dice BDD y después Cucumber, SpecFlow, JBK, estas herramientas te van a ayudar para ir de la mano y hacer que el trabajo sea más rápido, en este caso iterativo, poco tedioso, pero si no se sigue así, estás haciéndolo todo mal. Y te pido por favor que dejes de hacerlo, que trate de la persona que implementó o quiso implementar esto, sea más crítica y decida que lo que está haciendo no es por moda y no está ayudando como debe ser. Ya estamos en el módulo 2, el cual llamamos iniciando el descubrimiento. Como comentábamos al inicio, en la introducción del curso, vamos a tener a un equipo creando una aplicación que es la que tenemos aquí la imagen, que es Where is my food? Este equipo de desarrollo, que vamos a conocer más adelante, un equipo muy peculiar, van a trabajar sobre esta aplicación que es gestión de entrega de alimentos. La aplicación permitirá a los clientes rastrear la ubicación en tiempo real de sus pedidos, por lo que se les ocurrió un nombre divertido, que es el que están viendo ahorita en pantalla. También hay otras características que vamos a ir viendo interesantes de la aplicación, pero en el resto del curso consideraremos nada más la capacidad de un cliente para modificar la dirección de entrega de un pedido después de que el pedido se haya enviado, ¿sí? Ahí vamos a agregar más cosas, pero nos enfocamos únicamente en esta funcionalidad. Van a ver que con esta pequeña funcionalidad vamos a tener un montón de ejemplos para poder nosotros trabajar en la parte de Discovery. Y ahora van a visualizar otras funcionalidades, cómo llega a ser esto a la vez complejo, pero con las técnicas que vamos a usar nos va a ayudar bastante a reducir ese error y a que sea más amigable la interacción que tenemos. Y ahora tenemos a nuestro equipo de desarrollo muy característico, unos personajes que nos van a estar ayudando a la parte de Discovery, donde tenemos a Paola, a David, a Tracy, a Diego y a Ian. Cada uno tiene una inicial basada en su rol para que podamos nosotros relacionarnos rápidamente. Paola, que es la Product Owner, empieza con P. David, que es el Developer, empieza con D. Tracy, que es la Tester, empieza con la letra T. Diego, otro Developer, con la letra D. E Ian, que es el Intern, empieza con la letra I. Aquí tenemos los roles de cada uno de ellos para también saber
cuál es la función de cada uno, y cuando los mencionemos o escuchemos hablar de ellos, pues vamos a saber que el rol de cada uno puede ser Product Owner, Developer, Tester o Intern. Entonces, este es el equipo que vamos a estar trabajando. Vamos a ver videos con ellos, vamos a ver ejemplos, vamos a trabajar sobre la funcionalidad que ya mencionamos y esperemos que este equipo nos acompañe durante todo el curso y sean el mejor equipo de desarrollo que hayan visto. Ya estamos aquí con nuestro equipo de desarrollo, nuestros amigos. Son las 9 de la mañana del miércoles y el equipo se está reuniendo en la sala de juntas para un taller de requisitos. Vamos a empezar a tomar en cuenta ese nombre. Están muy cómodos con este formato. Ellos están a gusto porque se reúnen varias veces a la semana, pero en sesiones cortas y enfocadas que a menudo trabajan solo en una historia de usuario. Es muy común que a veces tengamos un día completo de este tipo de juntas. No lo recomiendo, es fatigante para todo el equipo. Y así como lo están llevando ellos de tener una user story tal vez un lunes, tal vez un miércoles, tal vez un viernes, lo hace ser más ameno y les da más ideas frescas para poder preguntarse qué es lo que necesita el requerimiento. Es por ello que ellos deciden a las 9 de la mañana, cuando están entrando a trabajar, a empezar a revisar estas user stories. Vamos ahora a ver qué es lo que están trabajando nuestros amigos. Vamos a ver de qué se trata este requerimiento y qué es lo que tienen que hacer. As a client, I want to change the delivery address after the order has been placed. In order to fix an incorrect delivery address, el sistema deberá poder verificar si es posible cambiar la dirección de entrega. Tendremos que comprobar que la nueva dirección no está muy lejos de la actual. Y también tendremos que comprobar el estado del pedido. Será fácil. Ya veremos. Intentemos encontrar algunos ejemplos. Un error típico es ver a BDD como una herramienta. Un error similar sería pensar que BDD es un proceso mecánico para completar la plantilla given when done. Y como podemos ver aquí nosotros en esta imagen, ya tenemos la user story, tenemos reglas que van de esa user story que hay que cumplir y ejemplos que me ayudan a comprobar esa regla. También tenemos preguntas que no van a ser tal vez resueltas en el momento, o sí, dependiendo, y que tal vez me dé pauta a otra user story. Necesitaremos que todos los miembros desafíen activamente la comprensión de la historia de usuario al presentar ejemplos concretos, como lo vimos en el video con nuestro equipo de desarrollo. Hay que empezar a pensar más allá de lo que está escrito y cuestionarnos realmente qué es lo que necesitamos para que esa user story realmente sea la necesaria y tenga la información necesaria para poder trabajar sobre ella. Hay muchas maneras en que podemos organizarnos como equipo para mejorar una colaboración. Cada equipo y cada proyecto es diferente. Nos vamos a centrar en una técnica, especialmente aquí, que se llama mapeo de ejemplos o example mapping. Hay más, pero esta es la que me parece más interesante, ya que es una forma simple y eficiente de facilitar los talleres de requerimiento y darle justamente a la user story esa intención de claridad y quitar la ambigüedad que tenemos. Nos vamos a enfocar en el sample mapping. Repito, hay más, pero esta es la más sencilla y más óptima de adaptar, o tenemos en nuestro equipo la intención de mejorar las user stories antes de seguir a la parte de formulación y de obviamente completar el proceso de BDD. Comencemos con el Happy Path, en el que se debe permitir que el cliente cambie la dirección de entrega. Y veamos si es tan fácil como David cree que será. ¿Cuál sería un ejemplo típico de esto? Sí, este es el caso donde el pedido está en preparación. ¿Qué persona usaremos para describir este ejemplo? Usemos al usuario imaginario Peter. Regularmente pide pizzas en casa y en la oficina. Probablemente confunde la dirección de entrega de vez en cuando. Ok, así que digamos que Peter está en la oficina, pero pide una pizza de pepperoni para casa por error.
El pedido ha sido realizado y el restaurante empieza a prepararlo. Revisa sus correos electrónicos unos minutos más tarde y se da cuenta de que usó la dirección incorrecta. Hace clic en el enlace de seguimiento del correo electrónico y elige cambiar dirección en la página de seguimiento. Selecciona la dirección de trabajo y envía los cambios. Se acepta el cambio. ¿Qué quieres decir con unos minutos más tarde? Acabamos de recibir el pedido, por lo que la pizza aún no está lista. Ah, está bien. Entonces, la pizza podría estar en el horno, pero no está lista para la entrega. Sí, así es. Voy a escribir lo que hemos comentado. ¿Es no está listo o en preparación de lo que tenemos que estar atentos? Usamos uno en el título del ejemplo y el otro en el segundo paso del ejemplo. Esos dos estados significan esencialmente lo mismo. Si la pizza está en preparación, obviamente no está lista. Acabamos de aprender acerca de los diagramas de estado en nuestro módulo UML en la universidad. ¿Es eso algo que podríamos usar aquí? No necesitamos un diagrama de estado muy completo, pero creo que una descripción general de los estados sería útil, así como algunos de los eventos. Entonces, ¿por qué no les dejamos cambiar la dirección hasta que el repartidor recoja la pizza? Ese es un buen punto, Tracy. En realidad, el punto de inflexión importante es cuando el repartidor recoge el pedido. Ahí es cuando revisan la dirección de entrega y planifican la ruta. Ok, arreglaré la tarjeta de ejemplo. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Qué regla ilustra este ejemplo? Permitir cambio de dirección si aún no se ha recogido. ¿Qué tipo de otros ejemplos podemos imaginar para esta regla? ¿Hay algún contraejemplo? Por supuesto. Si el pedido ya se recogió, deberíamos responder con un gran mensaje de error. Veamos a otro usuario imaginario, Tim. Es un comprador por primera vez, por lo que tiene que escribir la dirección de entrega. ¿Y si comete un pequeño error? Una vez mezclé el número de la casa en uno de mis pedidos, y solo me di cuenta cuando tuve hambre y revisé el correo de notificación. Pero no podemos simplemente dejar que cambien la dirección a una ubicación completamente diferente, una vez que la pizza ya está en la puerta de la dirección de entrega original. Hay muchas formas en las que podemos manejar un cambio tardío de la dirección de entrega, pero ninguna de ellas es simple. ¿Realmente necesitamos hacer esto ahora? Hagámosle una tarjeta roja y revisemos las estadísticas para ver con qué frecuencia sucede esto y cuánto costo adicional genera este tipo de error. ¿Podemos pensar en una solución temporal para el problema? Tal vez podríamos cambiar el mensaje de error para recomendar a los usuarios que llamen al operador. Muy bueno. Capturemos eso rápidamente antes de que lo olvidemos. Hay otro. ¿Qué pasa si la pizza se recogió mientras Tim estaba escribiendo la nueva dirección en la pantalla de cambio de dirección? Esto ilustra la necesidad de verificación de estado tanto cuando se abre la pantalla de cambio de dirección como cuando se envía el cambio. Esto significa que, aunque es un caso extremo, es lo suficientemente importante como para capturarlo como un tercer ejemplo de la regla. ¿Es esto lo que llamas fácil, Dave? Bueno, al menos hemos aprendido mucho sobre el proceso de cambio de dirección. Bueno, regresamos con nuestros amigos, nuestro equipo de desarrollo. Y aquí tenemos ya una visualización un poco más clara de lo que han estado trabajando ellos. Ellos empiezan a discutir otras reglas comerciales, como que solo se acepta una dirección válida,
se actualiza la hora estimada de llegada o la nueva dirección debe estar dentro del rango de entrega del restaurante. Y fijaron, tenemos muchas preguntas que ellos han ido resolviendo, ejemplificando cosas. Entonces, en la primera capa tenemos lo que es la user story, que a pesar de que pareciera que estaba completa, hubo muchas cosas que pudieron ellos desmenuzar. Luego vienen las reglas que se deberían de estar implementando en ese user story y los ejemplos que obviamente nos llevan a ayudar a completar esas reglas. Así como las preguntas que tienen, que probablemente no tienen que ser resueltas en ese momento, pero que están ahí para que ellos pudieran trabajar sobre ese concepto. Recuerden que todas las características que a ellos se les ocurren en ese momento las ponen sobre la mesa y empiezan ellos a trabajar para ser más claros en lo que está pasando. El descubrimiento que ocurre mientras están desarrollando software puede considerarse como un descubrimiento accidental. Puede alterar su comportamiento por completo. Pero el descubrimiento que ocurre durante un taller de requisitos o requerimientos es un descubrimiento deliberado. Porque sabemos, porque la reunión se convoca con el conocimiento casi seguro de que hay cosas que no sabemos. Exploramos deliberadamente nuestra comprensión de los requisitos utilizando ejemplos concretos y en la mayoría de los casos somos recompensados aprendiendo cosas. La alternativa es que el aprendizaje ocurra accidentalmente después de que el equipo de entrega ya ha comenzado a desarrollar la solución. Mientras que nuestro equipo discutía el requerimiento anterior de permitir el cambio de dirección de entrega, los ejemplos resultaron ser muy útiles. La regla comenzó pareciendo muy simple, pero cuando comenzaron a encontrar ejemplos para ilustrar la regla, descubrieron que no tenían una comprensión compartida de los posibles estados de una orden. Aclararon esto con un diagrama de estado que finalmente los llevó a modificar la regla para permitir el cambio de dirección cuando no se recoge el pedido. En el siguiente ejemplo que tenían ellos, profundizaron en lo que debían suceder cuando se recoge el pedido, lo que tiene implicaciones de la experiencia del usuario, y se les ocurrió una solución simple y escribieron una tarjeta de preguntas para que la empresa respondiera a esa duda. Esto naturalmente los llevó a pensar a lo que debería suceder si se recoge el pedido mientras se solicita el cambio de dirección y descubrieron otros comportamientos importantes. Los ejemplos se utilizan tanto para ilustrar lo que sabemos como para obligarnos a cuestionar nuestras suposiciones. Ellos sustentan la conversación de descubrimiento deliberado. Vamos a definir la técnica de example mapping, que es la que vamos a estar usando. Esta técnica fue utilizada, descubierta o inventada por Matt Wayne, quien regularmente facilita talleres de requisitos para los clientes que él tiene. Y en uno de los talleres tenía consigo un paquete de 4 fichas de colores, de 4 post-it, queramos llamar. Usó las tarjetas verdes para capturar ejemplos y los agrupó por reglas que escribió en tarjetas azules. Y vamos a definir mejor qué es este example mapping. Example mapping es un método simple y de poca tecnología para hacer que las conversaciones sean cortas y poderosamente productivas. Ya lo vimos con nuestro equipo de desarrollo, empezaron a interactuar, definieron varios ejemplos y empezaron a cerrar el alcance de la user story. En este caso, Matt Wayne, ya una vez que tenía, lo que comentábamos, en sus 4 tipos de tarjetas, donde tenía los ejemplos, tenía las reglas, también describió que estas tarjetas las iba a organizar como un mapa para ayudar a guiar la discusión y brindar una buena visión general de los requisitos. Cuando participamos en un taller de requisitos o de mapeo de ejemplos también, capturamos diferentes artefactos en fichas o notas adhesivas o de diferentes colores. Esta es una opción. Tú puedes generar tu propio proceso para poder saber cuál es una regla, cuál es un ejemplo, cuál es una user story o cuál es una pregunta. Entonces aquí vamos a llevarte los colores junto con la palabra en inglés y tenemos que puede que en tu post-it color verde o una ficha color verde puedas tener los ejemplos o examples
que capturan las tareas que se van a ilustrar con un comportamiento del sistema. En este caso, en nuestra ficha azul de reglas o rules, están escritas como agrupaciones lógicas de los ejemplos que generalmente se enfocan en una condición particular. Muchos equipos llaman a estos criterios de aceptación acceptance criteria, o reglas comerciales, o simplemente requerimientos. Para las tarjetas rojas o post-it rojos, o el color que se le ha parecido, o el item que se le ha parecido el color rojo, tenemos las preguntas, las questions, o las suposiciones también, las podemos nosotros implementar aquí, y se capturan en este tipo de tarjetas rojas. Cualquier tema que bloquee la discusión de la user story para poder completarla, se debe de plasmar aquí. Dado que estos son visibles para todos, podemos evitar volver a discutir estos temas que generalmente pueden causar una frustración una y otra vez. Entonces ya está el ticket ahí, ya está la tarjeta roja de la duda que ya se hizo. Cuando llegue alguien y dice, bueno, ya la hicieron, podemos continuar o sacar otra duda. Y en los posts amarillos o en las tarjetas amarillas, las historias de usuario o user stories, que por lo general comenzamos a discutir de una por una para que a medida profundicemos en los detalles, y a menudo decidimos a veces dividir las historias en más pequeñas y posponer tal vez alguna de ellas porque no tenemos la claridad en ese momento. El example mapping vamos a tratar de hacerlo en pocas palabras, vamos a tratar de resumirla, y es que primero el proceso que hay que seguir es colocar la tarjeta de la historia que ya vemos que puede ser amarilla en la fila superior, y las reglas que pueden ser en azul en la fila de abajo. Los ejemplos que pertenecen a una regla en particular se colocan debajo de esa regla / tarjeta con la que se relacionan. Ponemos las tarjetas rojas al lado del mapa de ejemplo. No importa el formato para escribir los ejemplos. Aquí no te preocupes si vas a usar given when then. Tú preocúpate nada más por tener esos ejemplos y capturar los detalles importantes. Estas obviamente se utilizarán ya más adelante para crear los famosos escenarios, pero ya cuando estemos en formulación. Y siempre obviamente cuando capturen todos los detalles que parecen importantes. Cuando hemos capturado un ejemplo, le damos un título para que podamos referirnos a él fácilmente. Una forma sencilla, un tip tal vez aquí de pensar en un título, es copiar la forma en que se llamaran los episodios de alguna serie que tú veas, de comedia, por ejemplo. Puede ser, no sé, el capítulo, vamos Goku, tienes que revisar el item, agregar a un usuario. O corre Vegeta, tenemos que ver cómo eliminar una cuenta bancaria. Para que llegue a ser un poco más suelto, divertido, y esto no se haga tedioso. Y obviamente nos da rápidamente un ejemplo que pudieras tú ver de forma rápida a implementar. En este caso, por ejemplo, podemos ver en la aplicación que nuestro equipo ha estado trabajando, la funcionalidad pues es, en uno de los ejemplos es recoger el pedido. ¿Qué tal si lo nombras como vamos Goku? Revisemos quién recogió el pedido. Y puede ser hasta divertido. No hay un orden estricto en el que debes recopilar los ejemplos ni las reglas. Si la historia es simple o está bien preparada, bien es entendible, no hay ambigüedades, probablemente llegarás a un conjunto inicial de reglas o criterios de aceptación ya predefinidos o ya bien claros, y en este caso tiene sentido repasar estas reglas y comprender sus detalles creando ejemplos que ilustren cada una de ellas. En otras situaciones donde la historia es más vaga, es más ambigua, podrá tener sentido más bien proponer algunos ejemplos que describan los comportamientos típicos que se esperan y luego identificar las reglas que lo rigen. Hay que facilitar, en este caso en las reuniones, debe haber un facilitador siempre que se encargue que la discusión quede plasmada en las tarjetas y que todos estén de acuerdo con la forma en la que se ha escrito
esa discusión. El facilitador, que puede ser cualquier miembro, no tiene que ser un rol específico. Cualquiera puede hacerlo, el tester, el developer, el product owner, etc. Y también te sugiero que este rol lo vayas rotando con todos los miembros del equipo para que se sientan involucrados. Con el mapeo de ejemplos puedes discutir los requisitos detallados en un tiempo sorprendentemente corto. En muchos casos, los detalles de una historia de usuario se pueden analizar en 20 o 30 minutos. Descubrimos que este estilo de taller puede funcionar para equipos sin importar el tipo de metodología que ellos estén usando. Y una vez creado el mapa, donde tenemos toda la información, es importante no perder esta información. Algunos equipos toman fotos, las comparten con los otros miembros, otros fijan las tarjetas en un tablón, otros lo ponen en la sala del equipo o las guardan como un mapa mental. No lo dejes a la deriva cuando lo tengas estructurado. Recuerda guardarlo, ya que te va a ser muy útil cuando empieces a implementar la funcionalidad basada en el código. Independientemente de si usas example mapping u otra técnica, estructurar la conversación ayudará a que tus talleres de requerimientos o requisitos sean más enfocados y eficientes. Es hora de definir exactamente qué entendemos por conversación estructurada. Una conversación estructurada es un intercambio facilitado de ideas que se ajusta a una forma predefinida. En el contexto de un taller de requisitos, una conversación estructurada presenta las siguientes propiedades que vamos a hablar a continuación. Lo primero es que tiene que ser colaborativas. Las conversaciones deben incluir a todo el equipo y alentarlos a colaborar activamente. En muchos proyectos ágiles, el término colaboración no significa más que invitar a todos a una reunión de planificación donde el product owner habla y habla y habla, explica y todos los demás escuchan. Necesitamos más comunicación bidireccional. Todo el mundo tiene una personalidad ligeramente diferente y se debe establecer una cultura en la que todos puedan participar independientemente de su personalidad. Mediante el uso de un método que requiere que las personas se pongan de pie y se muevan, hablen entre ellas, organicen, anoten tarjetas de colores, por ejemplo, podemos ejercitar diferentes sentidos para que todos puedan contribuir en las áreas en las que se sienten más cómodos. Para equipos distribuidos, las posibilidades son más limitadas, pero con algunas ideas inteligentes se puede lograr la misma eficiencia. Diversas perspectivas. Describimos algunas ambigüedades, organizando talleres de requisitos donde se reúnen las representantes de diversas áreas, de diversas perspectivas, negocio, testing, desarrollo, etc. Y estas reuniones a veces se denominan reunión Tree Amigos. A pesar del nombre, el punto no es que solo debe haber 3 personas ahí en la junta, sino que en su equipo puede invitar a ver otros roles, por ejemplo, UX, UI developers, o lo que hace en estas reuniones sean poderosas es que los representantes de diferentes roles pueden desafiar su comprensión de los requisitos de una edad temprana. Aunque todos están hablando del mismo requisito, cada persona tiene su propia perspectiva. Los managers, product owners, business analysts, etc., se enfocan en el cumplimiento de los objetivos comerciales. Por ejemplo, cuando, en este caso, Paola, nuestro product owner, acepta que se puede cambiar la dirección antes de que se recoja el pedido, los desarrolladores, nuestro equipo, exploran la implicación técnica de la función. Por ejemplo, cuando David llega a la conclusión de que todas las soluciones para el cambio tardío de la dirección de entrega presentan complejidades costosas. Los testers pueden cuestionar la viabilidad de probar la función y ayudar a identificar casos especiales, como por ejemplo cuando Tracy notó que el pedido podía ser recogido mientras el cliente estaba cambiando la dirección de entrega. Sugerimos que los talleres de los requisitos no duren más de 30 minutos, que sean cortos, short. Esto porque las reuniones largas son agotadoras y a menudo no obtendrán la participación activa de todos los asistentes durante la reunión. Son costosas. Multiplica el tiempo por la cantidad de personas en la sala y frecuentemente encontrarás reuniones que cuestan 1 persona por día
Las reuniones cortas se pueden programar con más frecuencia. Las reuniones más cortas, menos disruptivas y más fáciles de programar. Son aquellas en las que se pueden variar los asistentes, podemos mejorar la prosperidad de compartida asegurándonos de que no siempre sea la misma persona en la misma reunión, y así como estas reuniones reducen el impacto, las preguntas sin respuestas, podemos continuar la discusión tan pronto como descubramos la respuesta. Su situación puede requerir reuniones más largas e infrecuentes, pero aún así, te incito a que estructures cada reunión en varias sesiones cortas y enfocadas. Enfocarnos en la parte progresiva, poco a poco. Empezamos el taller sabiendo lo que vamos a discutir, pero nunca muy bien lo que vamos a descubrir. Sin embargo, a medida que se desarrolla el taller, debemos plasmar lo que aprendemos para que al final tengamos un registro completo de nuestro comportamiento. Para que nuestra conversación se mantenga enfocada mientras nuestra comprensión se desarrolla progresivamente, necesitamos saber de qué nos reunimos, y en el ejemplo que tenemos del ejercicio del equipo, Patricia envió la historia por correo electrónico un día anterior para poder discutirla. Por ende, ya todos debieron de haber leído, ha captado lo que decía y discutido para el día siguiente. Capturar nuestra comprensión a medida de que se desarrolla, el formato no es importante, pero debe tener poca fricción y capturarse continuamente. Ser capaz de aprender rápidamente el estado de la discusión, capturando nuestra comprensión en una forma que todos le puedan leer, como un example mapping. Detener las discusiones que no van a ninguna parte. Por ejemplo, capturando preguntas sin respuestas en lugar de discusiones sin éxito. Y por último, llegar a un consenso. Sabemos que hemos logrado ya un consenso cuando acordamos que la salida sea correcta. Es posible que la salida no esté completa, pero todo lo que contiene debe de estar de acuerdo con todos. Si la función se entiende lo suficiente, si es así, entonces no necesita más discusión y el desarrollo puede continuar. No hay conocimiento oculto o privado. El contenido de todas las conversaciones se captura en el resultado y no hay necesidad de considerar notas privadas, cadenas de correo, etc. Estamos en el módulo 3, ya hablamos de BDD, ya hablamos de example mapping. Vamos a enfocarnos un poquito más a los ejemplos en BDD. ¿Qué es un ejemplo? Bueno, todos sabemos que cuando se trata de crear ejemplos, en este caso concretos, que ilustren sin ambigüedad cómo debe comportarse un sistema, debemos asegurarnos de que sean buenos ejemplos. Es mejor pensar en un ejemplo como si fuera un artefacto dividido en 3 partes: la acción, el contexto y el resultado. Y pensar en estos en el orden opuesto, ¿no? Como lo estamos viendo en la imagen. Primero, el resultado, que es una descripción del estado del sistema después de que se haya producido el comportamiento que nos interesa. Debe contener suficientes detalles para que podamos ir y comprobar que el sistema ha trabajado o se ha comportado de acuerdo con nuestras expectativas. Luego viene la acción. Es el evento que hace que se produzca el comportamiento que nos está interesando en ese momento. Puede ser una entrada o de otro sistema, o un trabajo programado, o cualquier otro estímulo que pueda hacer que el sistema reaccione. Y por último, el contexto, que describe el estado en el que se encuentra el sistema antes de que tenga lugar la acción. A veces, cuando el contexto inicial es obvio, puede ser tentador omitir la descripción de dicho contexto. Pero por favor, no lo hagas. Una vez que estés muy familiarizado con la creación de ejemplos concretos, podrías tú más bien considerar revisar este consejo, pero hasta que no lleguemos a ese momento, no. Al especificar un ejemplo concreto, el contexto y la acción, y obviamente el resultado, deben especificar también datos que sean concretos. Imagínate que tienes que ejecutar un ejemplo usando el sistema real. ¿Qué datos necesitarías proporcionar para que el sistema se comporte de manera verificable a la manera esperada? Usar cadenas de textos y valores reales,
nombres de usuarios, contraseñas, cantidades de dinero, fecha de transacciones. Todos esos datos nos van a ayudar a darnos esta ejemplificación. Pero, ¿qué tan concreto es un ejemplo? La mayoría de los sistemas son lo suficientemente complejos como para necesitar grandes cantidades de datos de contexto. Por ejemplo, tablas de datos de referencia, cuentas de usuario, inventarios. Antes de que puedas exhibir los comportamientos que nos interesan, ¿eso significa que cada ejemplo tiene que especificar toda la información? La respuesta es no, porque esto haría que los ejemplos sean muy largos, muy tediosos, aburridos y poco entendibles. Cada ejemplo debe ilustrar una sola regla y solo debe mencionar datos concretos que estén directamente relacionados con el comportamiento que se ilustra. Imagínate que estás escribiendo ejemplos que ilustran el cambio de la dirección de entregas, después de que un cliente hace un pedido de algún alimento. El contexto del ejemplo necesita especificar el tipo de alimento que pide. Esa puede ser una duda que estamos relacionando. O también podemos preguntarnos que el pago del cliente fue autorizado con éxito. No, habrá otras reglas que rigen la elección del alimento y el pago exitoso, como estamos hablando aquí de la recolección o del pedido. Entonces, no es necesario tener esos datos porque no están ligados a la funcionalidad directa. Eso puede ser en otro lado, en otro user story o en otra funcionalidad. El ejemplo que ilustra el cambio de una dirección de entrega solo debe corroborar o contener la información suficiente para determinar que el cambio de dirección se procesó correctamente y solo eso. Recuerda que el propósito del taller de requisitos es usar ejemplos concretos para explorar rápidamente el requisito y demostrar que todos entienden exactamente lo que se pide. Obtener el nivel correcto de detalle no es nuestra principal preocupación. Los detalles no esenciales se eliminarán más adelante cuando formulemos el ejemplo, como ya ahora sí un escenario, y que veremos en otros cursos, en este no. Hemos discutido cómo se necesitan ejemplos para explorar e ilustrar cada regla, requisito, regla comercial, criterio de aceptación, etc. Mostramos que la regla por sí solas eran insuficientes. Pero vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Los ejemplos por sí solos son suficientes para especificar la funcionalidad de una aplicación? En general podemos decir no siempre es posible aplicar la ingeniería inversa a la regla de los ejemplos. Y sin duda será más fácil si nunca tuviéramos que intentarlo. Los ejemplos ilustran reglas, pero no las reemplazan. Cada vez que capturamos ejemplos, debemos asegurarnos de registrar también la regla, porque ambas son necesarias para documentar el comportamiento esperado del sistema. La regla brinda una descripción concisa y abstracta, y los ejemplos brindan ilustraciones precisas y concretas de ella. Esto no es nada nuevo, así es como aprendemos de todos modos. Cuando los padres quieren enseñar a sus hijos pequeños el peligro del fuego, explican que duele y dicen, nunca pongas tu dedo en el fuego. Esa es la regla. Para ilustrar esto, podrían poner su propio dedo sobre la llama, en la llama de una vela, por ejemplo. Los padres obviamente fingir esto y gritar para demostrar que fue doloroso. Ese es el ejemplo. Entonces, recapitulando, la regla es no meter la mano al fuego. El ejemplo es intentar como si nos quemaran. La forma habitual en que comenzamos a pensar en cualquier problema es pensar en que algunas situaciones en las que puede llegar a pasar o ocurrir algún escenario. Una vez que ya se entendió suficientemente bien el problema general, vamos a intentar expresarlo como reglas comerciales o criterios de aceptación. Este es el proceso por el que pasan con frecuencia todos los product owners, los analistas de negocio, antes de hablar con el equipo. Luego, en el taller de requerimientos, el equipo explora su comprensión al presentar más ejemplos que puedan que las reglas se hayan expresado correctamente. Finalmente,
el equipo de desarrollo escribirá algo de software y es la regla la que se implementa, mientras que los ejemplos son excelentes casos de prueba. Y si bien las reglas y los ejemplos son formas extremadamente poderosas de especificar el comportamiento del software, existen otras herramientas que nos ayudan a complementar. Las definiciones, los diagramas de modelo, las fórmulas, los glosarios y otros artefactos también pueden ser necesarios como parte de la especificación. Los ejemplos breves y enfocados son excelentes para ilustrar el comportamiento de una sola regla, pero no brindan una buena descripción general de una interacción completa con el sistema. Ahora, formas de documentación son útiles para tener una idea de cómo se comparte el sistema. A menudo usamos estructuras, flujos de página y diagramas de caja y flechas para todas las variedades. El manifiesto ágil nos pide que valoremos el software que funciona sobre la documentación completa o que prescindamos de la documentación por completo. Ya estamos en el módulo 4, ¿quién hace qué y cuándo? Vemos en esta imagen tareas y actividades que van a implementarse en el proceso de BD. Vamos a ir viendo cada una de ellas. El primero es elegir una historia de usuario, obtener y priorizar la funcionalidad. En la primera parte, que tenemos el signo de interrogación, van a ser igual todos los módulos. Vemos qué es lo que obtenemos. Para eso está el signo de interrogación, obtención y priorización de requisitos. En el calendario estamos haciendo referencia a cuándo debe ser. Antes del taller de requisitos, preferiblemente con al menos un día de anticipación. Donde tenemos a las personas, es quienes son los involucrados. En este caso debería ser el Product Owner, el Business Analyst, Customers y Key Stakeholders. Y en el último, donde tenemos resultados, la imagen como si fuera un test, es qué es lo que vamos a obtener. Y lo que obtenemos es una historia de usuario candidata con el alcance de las reglas comerciales relevantes o criterios de aceptación. Debe haber suficiente detalle para permitir que el equipo de desarrollo explore el alcance de la historia usando ejemplos concretos. En el segundo paso del proceso, taller de requisitos, hay que explorar y descubrir los detalles a través de ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Discutir la historia de usuario concentrándonos en reglas y ejemplos. ¿Cuándo? Regularmente a lo largo de todo el proyecto. ¿Quiénes están involucrados? Todos los roles deben de estar presentes en esta reunión, al menos en la junta de 3 amigos. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues la historia candidata se refina y con frecuencia se descomponen en historias más pequeñas, cada una acompañada de un conjunto de reglas y ejemplos. Estos ejemplos deben capturarse en un formato lo más ligero posible y aquí todavía no debes usar given when then. En el tercer paso, que es formular, convertir los ejemplos a escenarios, lo que tenemos que hacer es que formular los ejemplos a escenarios. ¿Cuándo? Antes de que comience la implementación de la historia. ¿Quiénes están involucrados? Al principio, cuando aún se establece el lenguaje y el estilo que vamos a usar para frascar los escenarios, se recomienda hacerlo todos juntos, todo el equipo involucrado. Y lo que vamos a obtener es agregar escenarios al control del código fuente y el lenguaje de los escenarios es coherente y legible para las personas que están involucradas en el negocio. En el paso 4 tenemos que revisar, obtener comentarios sobre los escenarios. ¿Qué hay que hacer? Es revisar los escenarios para asegurarse de que describen correctamente el comportamiento comercial esperado. ¿Cuándo? Siempre que se escriban o modifiquen un escenario. ¿Quiénes deben estar involucrados? El Product Owner, para verificar que sí sean las reglas. ¿Qué vamos a tener? Confianza en que el equipo de desarrollo ha entendido correctamente los requisitos del negocio y el comportamiento se expresa utilizando la terminología adecuada. En el quinto paso, que es automatizar, escribimos el código para realizar nuestra automatización de pruebas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Automatizar los escenarios escribiendo código para que podamos automatizarlo en cualquier lenguaje que tú decidas. Cuando automatiza los escenarios antes de comenzar la implementación, siguiendo un enfoque basado en pruebas. ¿Quiénes pueden ser los developers o expertos en automatización de pruebas? ¿Qué obtenemos?
un conjunto de escenarios automatizados fallidos que pueden ejecutar tanto localmente como en entornos de Continuous Integration, Continuous Delivery o Continuous Deployment. Para el sexto paso, el que pareciera un poco más grande, vamos a implementar ahora sí lo que tiene que ver con el código. Implementamos el código de la aplicación para que pasen los escenarios automatizados. Cuando la implementación debe comenzar tan pronto como se haya automatizado el primer escenario, por lo que la implementación está siendo impulsada por un escenario fallido. ¿Quiénes los testers regularmente son aquellos que se encargan de esto? ¿Y qué obtenemos? Pues la aplicación de trabajo de alta calidad y la historia está hecha. En el paso 7, que son pruebas complementarias, vamos a realizar pruebas manuales y de otro tipo descritas en la estrategia de prueba. Llámese pruebas exploratorias, pruebas de seguridad, de carga, etc. ¿Cuándo? No hay que esperar hasta que termine la historia completa. Los escenarios proporcionan un desglose funcional a la historia de usuario, por lo que cada escenario en sí contribuye con una parte significativa del comportamiento de la aplicación. ¿Quiénes? Los testers son los que aplican esas pruebas y que obtenemos, pues igual, una historia con alta calidad. Y ya para el último, para nuestro integrable potencial, vamos a producir un incremento potencialmente cuando en cualquier momento que se superen todas las pruebas, pero especialmente al final de una iteración, quienes el equipo de desarrollo va a ser el responsable de producir los artefactos para que podamos hacer el deploy, pero pueden haber equipos especializados que creen el paquete de deployment. Y al último tenemos una versión que puede estar en nuestros servidores, que sea instalable, etc. Esos son los 8 pasos del proceso que tenemos de BDD. Ya sabemos qué es lo que genera cada uno, qué necesita cada uno y quiénes son los involucrados en cada uno de estos steps cuando necesites saber en qué momento involucrarte o involucrar ciertas actividades. Vamos a ver brevemente cómo BDD se puede mezclar con Scrum. No solo Scrum, puede ser cualquier otra, Kanban, Lean, pero es uno de los más utilizados, entonces vamos a dar este breve recorrido. BDD realmente funciona muy bien con Scrum, aunque hay personas del movimiento ágil que pues les parece sorprendente. En Scrum el trabajo se organiza en sprints, que son iteraciones de 2 a 4 semanas, y hay talleres regulares que se enfocan en los requisitos del cliente a lo largo de cada sprint, en nuestros sprint planning. En el backlog refinement, en el backlog grooming, en todas estas ceremonias donde se preparan las historias de los usuarios, y en la reunión de planificación del sprint el equipo elige algunas historias para implementar dentro de nuestro próximo sprint. Una vez que se completa el sprint, el equipo presenta sus resultados en un demo, un sprint demo, sprint review, y las mejoras potenciales del proceso se analizan en el sprint retrospective. Los talleres de requisitos, dado que en un sprint es relativamente corto y la cantidad de historias que el equipo generalmente tiene que entregar es pequeña, el equipo puede tener una buena visión general y comprensión de todas las historias en el backlog del sprint. En Scrum hay reuniones periódicas que se centran en los requisitos del cliente a lo largo de cada sprint, donde se preparan las historias de usuario, backlog refinement o sprint planning preparation. Y esto culmina en el sprint planning, donde el equipo finalmente se compromete con los detalles. Al hacer BDD exploramos y descubrimos detalles de historias en estas reuniones. Esto se puede lograr con la ayuda de conversaciones estructuradas y una técnica adecuada como mapeo de ejemplos o example mapping. Si el equipo tiene buen acceso al Product Owner, te recomiendo que organices sesiones cortas de manejo de ejemplos regularmente y que reemplacen las reuniones de refinamiento del trabajo pendiente. Puedes realizarlo semanalmente, pero podría considerarse programarlos varias veces a la semana o incluso diariamente. Esto permite que el Product Owner obtenga comentarios rápidamente del equipo con respecto a una nueva idea. Las reuniones cortas y diarias tienen muchas ventajas y siempre pueden cancelar una sesión cuando tu equipo haya preparado suficientes historias para el próximo sprint.
Los ejemplos nos ayudan a concentrarnos en los resultados, incluso durante las primeras discusiones, lo que mejora la eficiencia de la comunicación. Y si se usa mapeo de ejemplos, example mapping, pasarás menos tiempos en estas discusiones no estructuradas, saltando entre temas y volviendo a discutir preguntas que se responden dentro de la misma reunión. Por supuesto, el mapeo de ejemplos no simplifica los problemas complejos, pero su tiempo en la sesión dedicada a discusiones valiosas. Si la comunicación con el Product Owner es limitada, aún puedes llegar a integrar las conversaciones estructuradas y el mapeo de ejemplos en las reuniones de Sprint Planning. Llegamos al final del curso. Hablamos de BDD, un poquito de historia, cómo se implementó, introducción. También revisamos durante el proceso a un equipo muy peculiar que nos ayudó a generar nuestras reglas, nuestros ejemplos. Vimos la técnica de example mapping para poder nosotros estructurar la información antes de continuar en el proceso. Obviamente vimos la diferencia entre una regla, un ejemplo, e incluso llegamos a revisar cuáles roles, cuándo, quién hacía qué, en qué momento podamos implementar ciertas etapas del proceso de BDD dentro de todo nuestro proceso de desarrollo de software. Recuerda, y hay que ser claros, este es únicamente la parte de Discovery. Vamos a trabajar en más cursos para llegar a Formulation y obviamente en automatización que tendremos en la plataforma de Titanium Institute, pero consideramos que las bases son definitivamente muy importantes a la hora de querer implementarlo en tu empresa. Así como también revisamos mitos y realidades de qué es BDD, qué no es BDD, por qué deberíamos utilizarlo, por qué no. Esperamos que en este curso hayas tenido esas bases y que puedas implementarlo en tu proyecto día a día. Nos vemos en otros cursos en la plataforma en Titanium Institute.